Iniciamos ahora una serie de vídeos en los que vamos a hablar de los conceptos básicos de los desarrollos urbanísticos y de planes parciales, a fin de poder comprenderlos y así utilizar el programa Inmosuelo a pleno rendimiento, sabiendo lo que está haciendo uno. En una primera opción vamos a analizar el tema de cesiones, edificabilidad y aprovechamiento. Posteriormente haremos otra tanda de vídeos sobre costes, valoración, la junta de compensación, etcétera. Pero vamos a centrarnos hoy en lo que vamos a tratar. Una primera idea es que los suelos en un desarrollo se califican en función de su uso, que puede ser residencial, terciario, de oficinas, industrial. Cada uno de esos usos tiene a su vez otras subtipologías y a cada tipología se le asigna una edificabilidad. Además de esos suelos, hay otros suelos dotacionales, como son los de sistemas generales o sistemas locales, tanto de equipamientos como de zonas verdes. A veces hay sistemas supramunicipales y también tendremos los viales y aparcamientos públicos. Todos estos suelos hay que cederlos al ayuntamiento. Entonces, recordemos cuál es la mecánica básica para calcular todos estos suelos. En principio vamos a tener un suelo computable del sector, un suelo bruto, no sé cuántos metros cuadrados de suelo. A ese suelo, si le quitamos todas las cesiones y dotaciones de sistemas generales, zonas verdes, sistemas locales, viales, etcétera, etcétera, nos queda una parcela neta, que se convertirá en solares y es donde tenemos que acabar edificando los edificios que correspondan. En cada una de esas parcelas de futuro solar, estará destinada a un uso y ese uso tendrá una edificabilidad, que son metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo del sector. Entonces, cada uno de esos solares con su edificabilidad sumada da el aprovechamiento lucrativo total. Pero ese aprovechamiento no va todo a los propietarios del sector, sino que hay que ceder un porcentaje, que habitualmente es un 10%, al ayuntamiento para que participe de las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico. Y por lo tanto, a los propietarios les queda el aprovechamiento lucrativo restado esa cesión de aprovechamiento, y eso es el aprovechamiento neto. O sea que si la cesión es el 10%, pues lo que nos queda es el 90%. Lo primero es calcular cuáles son las cesiones que hay que dar, cesiones gratuitas de suelo para terrenos de diversos tipos. Esos suelos dotacionales, hay dos grandes divisiones que están fijadas en el plan general. Hay sistemas generales y sistemas locales. La diferencia básicamente es aquellos equipamientos o zonas verdes que, digamos, van a ser utilizadas por el conjunto del municipio, y aquellos que son estrictamente de uso del sector a desarrollar, aunque eso no quiere decir que se hagan zonas privativas ni nada de eso, sino que es la división que hace el plan general y la legislación. Entonces, de sistemas generales, pues tendremos que reservar suelo para parques y para zonas verdes, para viales y aparcamientos públicos, para equipamientos, que pueden ser, estos los hará el ayuntamiento en su momento, pues pueden ser para hospitales, colegios, edificios administrativos, iglesias, etcétera, etcétera. Estos sistemas generales están habitualmente ubicados dentro del sector, pero puede ocurrir que haya sistemas que sean de tal envergadura cuya adscripción deba repartirse entre varios sectores. Por ejemplo,
un gran parque público que va a servir a todo el municipio. Si solo se lo cargamos a un solo sector, pues alteramos mucho sus condiciones de edificabilidad. O una vía perimetral, una gran autovía perimetral, una M40, que va a repartirse entre todos los sectores. Entonces, a nuestros efectos, los sistemas generales que estén dentro del sector pues son los que hay, y puede haber sistemas generales adscritos. Entonces, estos sistemas generales adscritos se suman a la superficie del ámbito para poder luego calcular el aprovechamiento que se va a generar. En cuanto a los sistemas locales, pues también hay parques y zonas verdes, viales, aparcamientos y otros equipamientos. Ya digo, los terrenos adscritos tienen a veces importancia. Ya lo comentaba antes, si un gran parque, por ejemplo, está físicamente en un sitio que le toque, su influencia sobre ese sector puede ser excesiva, y entonces se reparte la cesión entre varios sectores. Se les asigna parte de ese sector que está físicamente en un sitio y se imputa a otros sectores. Por ejemplo, si vemos aquí, supongamos que esto es un gran parque que va a todo el municipio, pero el sector es todo este. Si todo este elemento de aquí tuviera que salir de este sector y como cesión y imputada únicamente a él, las condiciones de edificabilidad del resto podrían alterarse mucho. Entonces, lo que se suele hacer cuando son elementos dotacionales de importancia es, si hay alguna parte que esté en continuidad física, como por ejemplo este trozo, esto es una simplificación obviamente, pues se incluiría dentro del sector y ya iría como sistema general, y en cambio estos dos trozos se adscribirían en lugar del sector A al sector B y al sector C. ¿Qué ocurriría? Pues que el sector B, que tiene 500.000 metros cuadrados, a efectos de, porque aquí hay unos propietarios que no van a ceder su suelo gratuitamente y quedarse sin nada, entonces esta parte se adscribe al sector B, que en lugar de tener 500.000 metros tiene ahora 650.000 con 150.000 adscritos, y la edificabilidad se calcula sobre esos 650.000, y a los propietarios de aquí se les asignarán solares con usos y con cierta edificabilidad, de manera que no se penalice a los propietarios de estos suelos, porque aquí se va a hacer un gran parque. Bien. En cuanto al viario, pues tenemos estructuras de viario y de infraestructuras, pues las que correspondan al interior del sector, pero luego puede haber grandes vías de conexión, y dentro de las del sector, pues habrá que reservar sitio para las calzadas de vehículos, aceras, carriles bici, bulevares arbolados, caminos exclusivos de peatones, etcétera, etcétera. Y además hay que reservar plazas de aparcamiento en superficie fuera de la parcela, es decir, de uso público. Todo esto, estas dotaciones están reguladas con unos mínimos en cada ley autonómica. Ya saben ustedes que la legislación de materia de suelo está transferida a las comunidades autónomas, y cada una hace sus leyes del suelo, que son todas muy parecidas, pero son diferentes, y ahí se establecen unos mínimos. En cuanto a las dotaciones educativas, sí hay una legislación nacional que se aplicará cuando se desarrolle el sector, se cedan los terrenos dotacionales, pues ya sabrá el ayuntamiento lo que tiene que hacer con ellos. Eso en principio no es problema nuestro, pero sí que dentro del dotacional pues podrá reservarse algo para colegios. Bueno, todo esto, ¿a nosotros qué nos importa? Nosotros somos los que vamos a promover la Junta de Compensación que va a acabar desarrollando este suelo. No somos los redactores del proyecto, ni somos los que hacen el plan general, pero tenemos que saber cuál es la superficie mínima que se nos exige en todas las dotaciones que hay que dar, tanto por las leyes autonómicas como lo que diga el plan general, porque ese suelo lo tenemos que reservar, no utilizarlo y cederlo. Si nos conviene saber si
los mínimos que nos marca el plan general pues exceden de lo que dice la ley. ¿Y por qué ocurre eso? Y bueno, básicamente, de una manera u otra, tenemos que saber cuántos metros cuadrados de dotacional hay que ceder, porque del total del sector menos ese dotacional es lo que nos va a dar la parcela neta donde habrá que encajar al final los edificios. Ya digo, hay una legislación autonómica, cada una es diferente. Básicamente se cuantifican las zonas verdes y las dotaciones de manera diferente, normalmente en porcentaje de la superficie o en metros cuadrados de suelo por metros cuadrados construidos. También se fija el número de aparcamientos por vivienda o por habitantes. La legislación autonómica es cambiante, entonces en el Boletín Oficial del Estado pues hay un apartado de legislación autonómica donde hay una serie de grandes documentos en PDF donde está por cada comunidad autonómica la legislación urbanística, la legislación de vivienda, y bueno, pues hay veces que hay que ir a leérselos. ¿Qué le vamos a hacer? Como ejemplo de ver un poco las diferencias, porque ya digo, cada comunidad autónoma regula parecido pero diferente. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha pues se reserva un suelo para zonas verdes. Se hace primero una diferenciación entre si el uso preponderante del sector va a ser residencial o va a ser industrial. Lógicamente, en un sector industrial no hay que reservar demasiados suelos para colegios ni para parques públicos. Entonces se suele hacer una diferenciación. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se reservan suelos de zonas verdes 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos si la edificabilidad es mayor del 0,6 y si es menor, pues un 10% de la superficie del sector. También se reserva una plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados construidos. Normalmente cuando se hacen reservas, se cuantifican las superficies en función de los metros cuadrados de edificabilidad, pues es cada 100 metros cuadrados construidos. En cambio, si es industrial, pues es una reserva de un 10% del sector. Para otras dotaciones, pues 20 metros cuadrados de suelo por 100 metros cuadrados construidos. Cada legislación además puede hacer algo de las otras matizaciones sobre la edificabilidad máxima, que sería 1 metro cuadrado construido por metro cuadrado de suelo. Hay otras comunidades autónomas que no regulan esto. Por ejemplo, si nos vamos a Murcia, pues es una cosa parecida, pero es diferente. Espacios libres, que llaman ellos, zonas verdes. 20 metros de sistemas generales, y en residencial 10, y como mínimo un 10% de la superficie del sector. Esto también es normal. Fijar un número de metros cuadrados de suelo por metros cuadrados construidos, por 100 metros cuadrados construidos, pero con un mínimo de una superficie, o sea, como mínimo el 10%, y hay que hacer las cuentas de las dos cosas. Y para reservas dotacionales, pues lo mismo. También se suele hacer diferenciaciones en función del tamaño del municipio, cosa que tiene cierta lógica. Si son municipios pequeños, municipios grandes, pues hará falta más o menos reservas dotacionales. Todo esto, obviamente, en el IMOSuelo está contemplado, o sea que en el momento en el que alguien elige la Comunidad Autónoma de Murcia, pues el programa ya sabe cómo tiene que hacer las cuentas y las presenta, eso ahora lo veremos. Además de las cesiones que hay que dar de suelo dotacional y de zona verde, viales y tal, la legislación dice que la edificabilidad residencial no se puede dedicar toda ella a residencial libre. Hay que poner en cada sector un porcentaje no despreciable de reservas para vivienda pública. En general, la cosa anda del orden del 30%. Esto es una cosa ya bastante antigua, por lo menos 20 años. Hay una ley del suelo y rehabilitación urbana en el artículo 20 que lo cuenta. Posteriormente, la competencia se ha transferido a las comunidades autónomas y cada una de ellas fija ese porcentaje, pero en realidad anda bastante alrededor del 30%. En algunas comunidades autónomas se hace también una distinción en dejar dentro de ese 30% un porcentaje para vivienda pública de precio básico, de precio limitado, de régimen especial, etc. Y hay algunos sitios en los que el porcentaje es sobre edificabilidad. O sea, si tenemos 100.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial, pues 30.000 de esos 100.000 tienen que reservarse para vivienda pública.
Hay alguna comunidad autónoma en la que todavía el porcentaje ese se hace sobre viviendas. Bien, eso nos da... es lo que diga la ley. El programa pues también se lo sabe.